¿Qué onda? Oigan, ¿no les pasa que a veces sienten que la vida va en piloto automático? Pues hoy vamos a explorar justo eso, con las ideas de un librazo llamado Awaken Your Genius de Ozan Barol. La idea es aprender a romper esa rutina para dejar salir a nuestro genio interior. Así que, prepárense porque vamos a cuestionarlo todo. Y el libro arranca con esta pregunta que la verdad te deja pensando. A ver, ¿cuántas de las cosas que creemos, que hacemos, que pensamos son de verdad nuestras? ¿O cuántas son nomás el eco de lo que oímos en casa, en la escuela o lo que dice la gente? Es una pregunta fuerte para empezar. Y es que justo ahí está el meollo del asunto. Muchos vamos por la vida como si fuéramos zombies, repitiendo los mismos patrones, defendiendo las mismas ideas y básicamente viviendo el mismo día una y otra vez. Sin darnos cuenta, nos quedamos atrapados en un círculo vicioso donde nada nuevo pasa. Ok, ¿y de dónde viene todo este rollo de vivir en automático? Bueno, pues en gran parte es por esa presión, que a veces ni notamos, de tener que encajar, de ser normales. Esta frase de Neil Postman, lo resume perfecto. Piénsenlo un segundo. Los niños llegan al mundo llenos de curiosidad, preguntando por qué a todos, son como signos de interrogación andantes. Pero poco a poco, el sistema nos enseña que lo importante es tener la respuesta correcta. Y esa curiosidad se va apagando hasta que nos convertimos en puntos finales, en certezas que ya no preguntan nada. Y para que esto quede más claro, chequen esta historia increíble, la de Gillian Lynn. De niña, en la escuela, la veían como un problema porque no podía estarse quieta, pero un doctor muy sabio le dijo a su mamá: «Señora, su hija no está enferma, es bailarina. Así de simple». La metieron a clases de danza y se convirtió en la genio detrás de las coreografías de obras como Cats y El fantasma de la ópera. Lo que para uno ser un defecto, en realidad era su más grande talento. Y al final ese es el precio que pagamos. Desde chiquitos nos dicen que hay que encajar. Entonces, caminamos por los senderos que otros ya hicieron, aprendemos a pensar como todos los demás y se nos olvida pensar por nosotros mismos. El riesgo es que un día te despiertas y te sientes como un extraño en tu propia vida, totalmente desconectado de quién eres en realidad. Pero bueno, no todos son malas noticias, ¿eh? Siempre hay un punto de quiebre, el despertar. Y todo empieza con algo muy sencillo pero muy rebelde. Atreverse a cuestionar lo que siempre hemos dado por hecho. Empezar a dudar de lo que todo el mundo llama normal. Miren, para entender esto, vámonos un momento a la Segunda Guerra Mundial. Imagínense a los ingenieros militares con una misión: revisar los aviones bombarderos que regresaban de las batallas para ver dónde tenían más balazos. La lógica parecía, pues muy lógica. Si los aviones vienen llenos de hoyos en un lugar, hay que ponerles más blindaje ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es obvia. Si los aviones que logran volver tienen casi todos los impactos en las alas y en la cola, ¿dónde se supone que hay que añadir el blindaje extra? La respuesta parece estar ahí, a simple vista. Pues, ¿qué creen? La respuesta obvia era totalmente incorrecta. La solución genial fue poner el blindaje justo donde no había agujeros. La razón es que solo estaban viendo a los que sobrevivían. Los aviones que recibían balazos en esas zonas limpias, como los motores o la cabina, esos eran los que se caían y nunca volvían. Este es un ejemplo perfecto de cómo, al cuestionar lo evidente, encontramos una verdad mucho más profunda. Una vez que ya empezamos a cuestionar el mundo, el siguiente paso es voltear a vernos a nosotros mismos. Es el momento de reconocer y abrazar eso que nos hace únicos, porque es justo ahí, en nuestra rareza, donde está nuestro verdadero poder. La historia de Johnny Cash es el ejemplo perfecto. En su primera audición, intentó quedar bien con el productor, Sam Phillips, cantando las mismas canciones de gospel que cantaba todo el mundo. Phillips lo detuvo y le dijo algo como: «Regresa a casa», y luego vuelve con una canción que solo tú puedas cantar. Fue hasta que Cash se atrevió a cantar desde su propia experiencia, desde su dolor, que nació la leyenda. Y al final del día, esa es la decisión que todos tenemos. Podemos meternos a la carrera de ser como los demás, un lugar lleno de gente, súper competitivo, donde es muy fácil que te olviden, donde estás cantando la canción de alguien más. O podemos hacernos a un lado y crear nuestro propio camino. Un lugar único, sin competencia, donde lo que te hace diferente te hace inolvidable. Ahí es donde por fin cantamos nuestra propia canción. Y si hablamos de apostar por uno mismo, la historia de Rocky es la mejor. Sylvester Stallone era un actor desconocido, casi sin dinero. Escribió ese guión increíble en 3 días y medio. A los estudios les encantó la historia y le ofrecieron un dineral por ella, pero querían a una estrella famosa para el papel. Stallone dijo que no. Él sabía que esa era su historia. Apostó todo por él mismo, aceptó un sueldo súper bajo para poder protagonizarla, y bueno, el resto es historia del cine. Y todo esto nos lleva a esta idea, que la frase de Howard Thurman captura a la perfección.
La pregunta importante no es ¿qué es lo que el mundo necesita? La pregunta de verdad es ¿qué es lo que te hace sentir vivo? Porque sinceramente, lo que el mundo necesita no es más gente que sigue las reglas, sino más gente que se siente viva, que vibra con lo que hace. Y ya, para ir cerrando, llegamos a la idea final, que quizá es la más poderosa de todas. Despertar a nuestro genio no es como llegar a una meta y ya, es un proceso, un viaje de transformación que nunca termina. Pensemos en la metamorfosis de la oruga. No es que un día se despierta con alas. No, el proceso es mucho más intenso. Dentro del capullo, la oruga se deshace por completo. Se convierte en una especie de sopa de células. Lo viejo se tiene que destruir casi por completo para que algo totalmente nuevo pueda nacer de ahí. La transformación real a veces no es bonita, es caótica. El cambio es total, ¿no? La oruga se mueve en un camino que ya conoce, arrastrándose, siguiendo la misma ruta de siempre. Su identidad es fija, pero la mariposa, nace a un mundo de potencial desconocido, vuela, explora, su identidad ya no es fija, se ha transformado, es pasar de una vida de limitaciones a una de libertad. Y por eso el libro termina con este mensaje, que es tan simple como profundo. Mariposa, es hora de que vueles. Es una invitación así de directa para que cada quien se anime a empezar su propia transformación. Y con esto cerramos, con una pregunta para que se la queden pensando. ¿Cuál es esa parte oruga de nosotros que necesitamos soltar para poder convertirnos en quienes estamos destinados a ser? ¿Qué creencias que nos limitan? ¿Qué miedos o qué comodidades tenemos que dejar que se disuelvan para por fin poder abrir las alas y volar?